Amén. Buenos días tengan todos mis amados, el Señor les bendiga. Bueno, vamos a retomar el capítulo 20 del Evangelio y del alcance de su gracia. La verdad es que este ha sido un capítulo que en lo personal me ha edificado bastante. Recordemos que la semana pasada vimos lo que era el Evangelio, Y entonces, para hacer como una especie de recapitulación, ¿alguien recuerda lo que era el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Recuerdan qué es el Evangelio? Si alguien le pregunta a usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Usted qué dice? Buenas noticias. Una noticia muy buena. Son buenas noticias. Ahora, ¿cuáles son esas buenas noticias? Las buenas noticias es que alguien se murió. Esa es la buena noticia. Alguien se murió. ¿Pero quién se murió? Se murió Cristo. ¿Y por qué murió Él? Por nuestros pecados. Habíamos dicho la semana pasada de que las buenas noticias son realmente buenas noticias cuando entendemos las malas noticias que tenemos, que nosotros nos descarriamos como ovejas, que nosotros somos pecadores, que no hemos cumplido la ley moral de Dios en ninguno de los mandamientos, los hemos cumplido fielmente, y tras de eso se nos imputa el pecado de Adán. O sea, que somos pecadores y que por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios y que vamos a ser enviados al infierno el día en el que seamos juzgados delante de Dios. Estamos sin excusa, somos condenados. Imagínense todo eso, ¿verdad? Esa es la mala noticia. Pero Cristo cumplió toda la ley, Él nació sin pecado y Él murió por nosotros aún siendo pecadores. Es que Cristo no esperó a que nosotros dejáramos de ser pecadores. Cristo no esperó a que nosotros intentáramos dejar de ser pecadores. Él murió por nosotros aún siendo pecadores. Eso es lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por quién. Esa es la otra parte. ¿Por qué murió Cristo? Los ángeles se rebelaron. Los ángeles pecaron. Se rebelaron contra Dios y pecaron. ¿Y por quién murió Cristo? Por nosotros. Él no murió por ellos. Él murió por nosotros. ¿Vea cuán grande es esta buena noticia realmente? Esta buena noticia del Evangelio es realmente una buena noticia cuando entendemos la dimensión de las malas noticias. La dimensión de la mala noticia es como cuando usted agarra una tarjeta de crédito y la ha usado hasta el punto máximo y usted no la puede pagar, ya sea por más haciendo cálculos y presupuestos y ajustes y todo, y usted dice, no, es que esto no lo voy a poder pagar, es más, hasta mis hijos van a tener que trabajar para pagar esta tarjeta de crédito. Y alguien le dice, no se preocupe, yo se la pago. Toda. Pero ¿y qué tengo que? Nada, no. Nada más crea que yo le voy a pagar eso. Y le paga eso. Y usted dice, wow, qué buena noticia. Qué buena noticia. Malgasté todo lo que había tenido. Lo despilfarré por completo. Y alguien va a pagar por mí. Entonces, eso, traerlo al plano del Evangelio, realmente trae mucho consuelo, mucho ánimo, mucho gozo, mucho gozo. Ahora, viene la otra pregunta. ¿Desde cuándo está el Evangelio? ¿Desde cuándo existe el Evangelio? ¿Alguien se acuerda de esa pregunta? Desde el principio, desde Génesis 3:15, desde Génesis 3:15. ¿Cómo? Desde Génesis 3:15 existe el Evangelio. Sí, desde Génesis 3:15, porque el Señor, cuando Adán y Eva pecaron, y lo vimos, cuando Adán y Eva pecaron, Dios él dijo, de cierto, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el Señor tuvo misericordia, dio de su gracia y le dijo, de la simiente de la mujer vendrá uno que va a destruir a la serpiente. Ya hay una buena noticia. Adán y Eva fallaron. Adán y Eva pecaron, desobedecieron. Ellos sabían lo que eso significaba porque Adán entendía. La mujer Dios le respondió a la mujer, a la serpiente, el día que de ese árbol comamos, vamos a morir, ni lo toquemos. Y ellos cometieron ese pecado grande. ¿Y qué hizo Dios? Les dio una buena noticia. De la simiente de la mujer va a venir alguien. Va a venir uno que va a destruir a la serpiente. A esa serpiente que ustedes no pudieron vencer, por cierto. Ustedes no lo pudieron vencer. Esta simiente va a vencer
a la serpiente. Le va a dar un golpe en la cabeza que va a ser mortal y nunca más. Y se acaba. Entonces ellos tienen este entendimiento y a partir de ahí ya hay un evangelio, ya hay una buena noticia, ya hay algo que dice, hay esperanza todavía. Ahora, obviamente, y como dije también la semana pasada, las personas del Antiguo Testamento también entendían y creían esto. Dice la Biblia en Hebreos 11:13, por la fe, dice, se habla de Abel, de Enoc, de Abraham, de Sara, dice, creyeron, pero no recibieron lo prometido, sino creyéndolo de lejos, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Y luego en Lucas, eso es una recapitulación de la semana pasada, y en Lucas, por lo menos 3 veces este escritor del Evangelio identifica a personas que esperaban esa redención de Israel. Había uno que era, creo que era Zacarías, si no me equivoco. Había otra que era Ana, y que cuando se les presenta el niño, estaban regocijados. Dice, ellos veían es la redención de Israel. La redención, esperaban la redención de Israel. Y obviamente se refiere a algo espiritual. Ellos entendían realmente que tenían que ser redimidos. Tenían que ser redimidos. Ahora, mis amados, tenemos que tener muy en claro algo. Y es que estas personas no entendían todas las implicaciones del evangelio como nosotros las entendemos hoy, ¿cierto? Nosotros entendemos el evangelio de una manera más completa. Ellos no entendían completamente como nosotros, pero creían, esperaban esa promesa. Así que ellos en el Antiguo Testamento creían en alguien que había de venir y tenían fe para salvación. Y nosotros creemos en alguien que ya vino y que vendrá otra vez. Y tenemos entonces fe para salvación. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Por fe. Por fe. Las personas en el Antiguo Testamento se salvaban por fe. Porque ellos no podían cumplir, y eso vamos a ver ahorita, ellos no podían cumplir la ley de Dios. ¿Y cómo se salvan las personas del Nuevo Testamento? Nosotros, por fe, porque no podemos cumplir. Entonces, esto es algo que la confesión quiere dejar muy en claro. Las personas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se salvaron, por fe, por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Tenemos que tener algo muy en claro también, y es que Adán y Eva, aunque no tenían todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, Antiguo Nuevo Testamento, ciertamente ellos tuvieron lo suficiente para entender la promesa de la buena noticia de Dios. Ellos tuvieron lo suficiente para entender que había un evangelio. ¿Qué era lo que tenían? Bueno, voy a decirlo puntualmente. Sabían que la salvación era por la mera gracia y la misericordia soberana e inmerecida de Dios. El Señor los vistió porque ellos estaban desnudos. Ellos no se pudieron vestir. Pudieron ver la misericordia de Dios y pudieron ver su gracia. El mensaje de salvación, de la salvación, se anunció no como un mandato. Si usted lo ve en Génesis 3:15, el evangelio se anunció no como un mandato, sino como una promesa. El evangelio fue dado como una promesa. Dios, bajo las condiciones de el día que de él comieres ciertamente morirás, Dios hizo una promesa unilateral y espontánea. O sea, solamente dependía de él, no dependía de los hombres. No dependía de Adán y no dependía de Eva. Ya ellos salieron del escenario y dice, ya no depende de ustedes. Ya ustedes no lo lograron. Ahora depende de la simiente que yo les estoy prometiendo. Esto fue pura gracia. Adán, por tanto, podía entender que la salvación entonces era ¿por qué? Por gracia y no por obras de la ley. Ya no pudo cumplir. Sabían que la salvación era por la fe, por la fe. Cuando Dios da una promesa, ¿qué es lo mejor que puede hacer usted y yo? Creer, confiar, creer.
Entonces, la salvación para ellos era por fe. Tenían que creer lo que Dios les había prometido, que iban a ser salvos por alguien que iba a venir. Las promesas divinas deben ser por encima de todo creídas o confiadas. Creídas o confiadas. Sabían también que la salvación era mediante un redentor venidero. El triunfo sobre Satanás y el pecado vendría no por sus propios esfuerzos, sino por la victoria ganada mediante la simiente de la mujer. Todas estas cosas que estoy mencionando, Adán y Eva tenían suficiente material para creer y entender esto. Ya, ellos tenían suficiente material para creer y entender esto. Ok, ahora ya dejamos qué es el evangelio, desde cuándo está el evangelio y preguntamos entonces, ¿por qué es necesario el evangelio? Y ese es el punto que nos vamos a abordar en esta mañana. ¿Por qué es necesario el evangelio? ¿Por qué es necesario el evangelio? Vamos a Hechos, el capítulo 4, el versículo 12. Yo creo que esto es una pregunta que tenemos suficiente entendimiento para discernir esto. Creo que no va a ser tan complicado o complejo, pero sí realmente es importante tenerlo siempre presente. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Recordamos cuando Pedro y Juan los llevan y están ante el concilio. Están ante el concilio. Habían hombres principales, sacerdotes, toda esta gente, como decimos en buen tico, gente pesada era. Y entonces ellos están ahí hablando, ¿verdad? Y ellos vienen y les están diciendo, vamos a leer un poco más atrás porque ciertamente esto cuando lo estaba estudiando me apasionó un montón. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Vean, no era cualquier persona la que estaba aquí. Era gente que sabía demasiado, tenía mucho conocimiento de la ley. Y dice, y poniéndolos en medio, o sea, ahí, ¿verdad? O sea, uno dice, ya, esto está perdido. Era gente muy importante. Les preguntaron, bueno, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pero vean qué impresionante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sano, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y vea esta parte, a quien vosotros crucificasteis, dice, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ve lo que él está diciendo. Le está diciendo, vea, por Jesús de Nazaret, el que ustedes crucificaron y que el Señor resucitó, este hombre está sano. Pero no se queda ahí. No se queda ahí. Dice, este Jesús, dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, ustedes que están tratando de levantar Israel y todo con sus palabras y con su doctrina, dice, ustedes rechazan esa piedra. Ustedes que están construyendo están rechazando, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y uno dice, bueno, hasta ahí ya va realmente siendo muy fuerte. Dice, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó, en nombre de esa persona, él está salvo. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Este es el evangelio, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, en ningún otro hay salvación. Este es el evangelio. No solamente que él está sano físicamente, es que él también salva. Jesús salva, dice. Jesús salva. Y note lo que dice,
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. O sea, esa palabra denuedo no significa como esa elocuencia. Lo que está diciendo es esa valentía que tenían, ese coraje, ese entusiasmo. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mis amados, qué impresionante es esto. Pedro no le temblaron, no le tembló el mensaje del evangelio para anunciarlo no sé cómo decirlo, con todo el denuedo, con toda la potestad, gracias hermano, con toda la potestad, con todo el coraje, por decirlo de alguna forma, porque él había entendido cuál era el mensaje del evangelio. Hace unos días leí una frase que decía, vea, Pedro negó a Jesús 3 veces, pero lo predicó hasta la muerte. Él entendió realmente cuál era el mensaje del evangelio. Ahora, el evangelio no es una vía, mis amados, el evangelio no es una vía, el evangelio es una persona, es Cristo. Y eso es lo que les decía, el evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles? Que se murió una persona, sí, pero se murió Cristo, resucitó y Él salva nuestra alma. Ahora, ¿por qué es necesario el evangelio? Porque porque la luz de la naturaleza es insuficiente. Es insuficiente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sabemos por Romanos, el apóstol Pablo está diciendo que todo lo creado de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo manifiestas desde la creación, dice. Pero dice Pablo, pero no es suficiente. No es suficiente. Cualquier obra de la creación, por muy esplendorosa, por muy glamorosa, por muy sublime, ese atardecer que usted ve, esa puesta del sol, ese ocaso, ese amanecer como sale, ese arco iris perfecto que usted ve ahí, todo ese montón de cosas que ve usted ahí en la creación, que se maravilla, mire, eso no es suficiente para que usted entienda. Aunque toda la creación nos muestra que hay un creador que es poderoso, esta creación no genera en nosotros una convicción de pecado. Viendo el atardecer, usted no dice, wow, qué pecador que soy. Viendo el atardecer, usted dice, wow, qué grande que es Dios. Qué inmenso, qué inmenso. O sea, toda la creación le dice a usted y me dice a mí que hay un ser superior realmente inteligente que hace y ordena todas las cosas de una manera tan perfecta, tan sublime. Cuando estaba estudiando la carrera, iniciaba la carrera, lo ponían a uno a ver en un microscopio, le explicaban cómo funcionaban los elementos, cómo las plantas hacían esto, aquello y lo otro. Y yo decía, wow, qué grande que es Dios. Qué grande que es Dios. Pero nada de eso a mí me hacía ver mi condición de pecado. Por eso es que la naturaleza es insuficiente. Necesitamos el evangelio porque la naturaleza es insuficiente. Es insuficiente. Hay personas que les gusta estar ahí, ver y meditar, ¿verdad? Pero no es suficiente. No es suficiente. Ahora, ¿por qué el evangelio es necesario? Porque, viene la otra parte, la ley es insuficiente. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Lo que vimos al principio, la ley moral. Esto es insuficiente para hacernos salvos, para darnos convicción para mostrarnos la salvación. La ley, ¿qué es lo que le muestra a usted la ley? ¿Qué es lo que le muestra a usted la ley? Que usted no la puede cumplir. Eso es lo que le muestra a usted ya, mira, ley. Le dicen, no matarás, y usted se enojó y se llenó de ira y ya quebrantó la ley. No dirás falso testimonio contra tu prójimo y ya mintió. Vamos a Romanos capítulo 3, el versículo 20. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley solamente lo que hace es mostrarte que estás perdido. La ley solo te muestra que estás perdido. Es necesario el evangelio también, además, porque Dios ha decidido salvar a los pecadores por medio del evangelio.
O sea, si Dios va a salvar a alguien, nos va a salvar por medio del evangelio. Primero a los Corintios 1:21. Está ahí cerquita. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué predicaban los creyentes? ¿Qué predican? ¿Qué se predica? El evangelio. O sea, Dios salva por medio de la predicación del evangelio también. Por eso es necesario el evangelio. Y solo y también entonces vamos a tener que las escrituras nos revelan el evangelio. Vamos a Romanos otra vez, capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y sigue diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El evangelio se encuentra en las escrituras. Y esto pues lo tenemos muy claro. Ahora, por esto es importante el evangelio. Por esto realmente es importante el evangelio. Ahora, vamos al párrafo 3 de la confesión. Hay otras cosas, hay unas cosas aquí realmente, bueno, para mí fueron impresionantes. Y espero que al exponerlas también sea de impresión para usted. Párrafo 3 dice, la revelación del evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintos lugares, con el agregado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es conseguida, dice, es solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. Tenemos que ver esto. El párrafo 3 está haciendo también un señalamiento de que el evangelio es solo por la voluntad, es concedido solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. Hay personas, mis amados, hay personas a quienes no les será concedido escuchar nunca el evangelio. Hay personas que están en lugares realmente remotos, recónditos, no les será dado el escuchar nunca el evangelio. Y cuando mueran, ¿a dónde irán? ¿A dónde irán esas personas que nunca escucharon el evangelio cuando mueran? Al infierno. Irán a la condenación. Irán a la condenación. ¿Por qué? Porque quebrantaron la ley moral de Dios. Eso lo vimos en el párrafo, en el capítulo 19. ¿Qué injusto que es Dios? No, Él es justo. Porque Él está condenando a las personas porque pecaron contra Él. Vamos a Hechos, capítulo 16. Pablo era una persona que le encantaba, bueno, él se dedicó completamente a la predicación del evangelio. Hechos 16, versículos 6 al 9. Vea esto. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hasta el día leamos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hechos 16, del 6 al 10. Ahora, usted y yo normalmente vemos que Dios movió a Pablo a Macedonia, ¿verdad? Pero tenemos que ver también
cómo Dios le prohibió, dice, le prohibió ir a Asia, le prohibió ir a Bitinia. Esas personas no tuvieron, por lo menos a lo que dice el texto, no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. No tuvieron. Y la confesión está siendo clara en decir esto. Estas personas, y esto no es solamente en aquel tiempo, esto también es ahora. Hay personas a las que Dios no les concede el escuchar el evangelio. Y cuando se mueran, van a ir al infierno. Mis amados, esto, vean, esto realmente debería impresionarnos a nosotros, que podemos escuchar el evangelio, que el Señor nos está concediendo esa misericordia de escuchar el evangelio. Cada domingo el Señor abre su bondad, permite que nos reunamos, sí, con calor y con todo lo que nosotros sufrimos diríamos, pero que nada se puede sufrir, nada es comparable con el sufrimiento de Cristo. Pero el Señor nos concede eso de venir aquí, de reunirnos, de tener hermanos, de tener el evangelio, de poder escucharlo. Y hay personas que ni siquiera van a escuchar el evangelio, nunca en su vida. Nunca. Cuánta misericordia del Señor, cuánta gracia del Señor que usted y yo hoy estemos acá. Y todavía nos cuesta. Cuán mal agradecidos somos, ¿verdad? Todavía nos cuesta venir los domingos. Todavía nos cuesta levantarnos. Todavía sentimos ahí ese deseo por quedarnos en nuestras casas. Todavía luchamos. Cuánta misericordia del Señor y nosotros no estamos valorando esto, mis amados. Como decía una hermana un día, ¿qué calor está haciendo? Y ella dijo, más calor hace en el infierno. Mis amados, cuánta misericordia del Señor, cuánta bondad, cuánta bondad. Sigue diciendo el párrafo 3. Dice, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del evangelio ha sido concedida a personas y naciones en su extensión o restricción, con variedad, según el consejo de la voluntad de Dios. Ahora veamos el párrafo 4. Dice, aunque el evangelio es el único medio para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, dice, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, note esto, es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. A Dios. Miren, lo que quiere decir esto es lo siguiente. Los hombres deben escuchar el evangelio para ser salvos. Los hombres deben escuchar el evangelio para ser salvos. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que una persona escuche el evangelio, esto no garantiza que la persona sea salva. ¿Por qué? Porque tiene que haber una obra del Espíritu Santo. Tiene que haber un obrar del Espíritu Santo. Usted puede venir y escuchar el evangelio,
¿Cuántas personas vienen y escuchan el evangelio acá? Y aún no entienden. Y aún no entienden. ¿Y usted por qué entendió? ¿Por su capacidad? ¿Por su intelecto? No, por la pura gracia del Señor que envió a su Espíritu y nos dio vida. O sea, vea, vamos de lo general a lo específico. Uno, el evangelio no es predicado a todo mundo y hay personas que nunca van a escuchar el evangelio y se van a morir y van a ir al infierno. Y hay otras personas que van a escuchar el evangelio y si el Espíritu no los convierte de su pecado, también se van a ir al infierno. Se necesita el evangelio y el Espíritu Santo para que podamos ser salvos. ¿A cuánta gracia hay todavía más? Todavía hay más gracia. Mire, te doy el evangelio y te doy el Espíritu Santo para que seas salvo, para que puedas creer. Vamos a Ezequiel capítulo 37. Lo leía con mi esposa en estos días. Versículos del 1 al 10. Ezequiel 37. Versículos del 1 al 10. Ezequiel, un profeta, dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Dice, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Secos, huesos realmente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Posiblemente Ezequiel está analizando y dice, bueno, yo sé que el Señor es poderoso para hacerlos levantar, ¿verdad? Pero la verdad es que yo no sé, puede que Él no quiera. Entonces Ezequiel es un poco más sutil y dice, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero, dice, pero no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mira, mis amados, es muy probable que el apóstol Pablo, cuando dice en Efesios el capítulo, creo que es el 2, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es probable que él esté acordándose de este texto. Estábamos muertos, huesos secos, y nos dio vida, nos dio su espíritu. El Señor Jesucristo dijo, el viento sopla de donde quieres y oye su sonido. Dice, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La confesión es clara y dice, la persona tiene que escuchar el Evangelio. Tiene que escuchar el Evangelio. Pero también dice, es necesaria una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Una obra insuperable. Vea, no importa la elocuencia, no importa las palabras, no importa
todo lo que usted quiera hacer es la obra del Espíritu Santo. Y si el Señor ha hecho eso en nosotros, cuán grande gracia, mis amados. Cuán grande misericordia que el Señor nos dé su evangelio y nos dé su Espíritu Santo para que pasemos de muerte a vida, de muerte a vida. Ahora, quiero terminar con lo siguiente. ¿Recuerdan cuando yo les había dicho el evangelio que era buenas nuevas, ¿verdad? Eran buenas noticias y que en ocasiones, por lo menos en el Antiguo Testamento, el verbo era besher y significaba eso, el verbo de buenas noticias, de dar buenas noticias. Y también había una persona que cuando daba buenas noticias era un becherá, creo que era la palabra. Disculpen mi hebreo, no es muy bueno. Besorá, era besorá y era una persona que llevaba buenas noticias. Normalmente proclamaba, uno proclamaba al rey buenas noticias y el otro llevaba del rey las buenas noticias. En Primera de Reyes, el capítulo 1, versículo 42, cuando Salomón fue constituido rey, salió un mensajero a dar todas esas buenas noticias, ¿verdad? De que fueran y que dijeran, hay un nuevo rey, es Salomón, se afianza el trono de David. Y estaban hablando dos y le dijo, pasa, tú eres un hombre que trae buenas noticias. Y le dio las buenas noticias, ¿verdad? Y así eran enviadas personas a dar las buenas noticias. Bueno, vamos a Isaías, el capítulo 61. Isaías 61, el versículo 1. Isaías 61, 1. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Vamos a quedar hasta ahí. ¿Quién fue el que leyó esto en el Nuevo Testamento? ¿Recuerdan? ¿Quién leyó eso? Jesús. Jesús. Y esto es otra de las cosas más maravillosas, es que el rey salió a dar las buenas noticias. Fue el rey el que salió a dar las buenas noticias. Salomón mandó a que dieran las buenas noticias, pero en este caso el Señor vino a dar las buenas noticias. Dice, yo soy el mensajero, yo traigo las buenas noticias, yo les vengo a hablar y las buenas noticias es que vengo también a salvarlos. Por eso es que era tan importante y tan impresionante ese arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor no solamente vino a vivir una vida santa, a morir por nuestros pecados, sino que Él cuando vino también Él dio las buenas noticias. El Señor fue el enviado, el que murió y también fue el mensajero. El Señor Jesús es todo. El Señor Jesús es todo. Mis amados, han escuchado el evangelio. Han escuchado el evangelio. Y puede que haya personas aquí que diga, bueno, ya me queda claro, el Señor tengo que escuchar el evangelio, lo he escuchado y el Espíritu Santo todavía no ha obrado una obra ahí supernatural e insuperable en mí, y no me queda más que esperar. No, el evangelio no dice eso. El evangelio dice, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El evangelio te llama a ti a arrepentirte de tus pecados y a creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos pecados? Examínate y verás cuáles son esos pecados. Desobediencia, mentira, hipocresía, ira. Con uno solo no te vas a poder salvar. Tienes que entonces empezar a buscar al Señor. Ir a Él en arrepentimiento y fe. Orar que el Señor te conceda esa bendición de tener a su Hijo y ser salvo de la ira venidera. Miren, mis amados, al que se le da más, se le va a demandar más. Al que se le da más, se le va a demandar muchísimo.